Bienvenidos a la clase número 19 de complemento del curso Matemática 1, impartida por el Departamento de Matemática de la Universidad Federico Santa María. Los contenidos que veremos en esta clase son teorema fundamental del álgebra, localización de raíces de polinomios y la parte de ejercitación que queda para el alumno. Teorema fundamental del álgebra. Para comenzar a ver el teorema fundamental, primero veremos la división sintética. Recordemos que la clase pasada también vimos una división de polinomios. Este es un caso particular. Para utilizar la regla de Ruffini necesitamos anotar nuestro polinomio de grado mayor a menor, pero con todos los términos. Esto sería, entonces, nuestro polinomio P lo escribiríamos como 2x a la cuarta. Como no hay x al cubo, lo vamos a escribir como 0x al cubo. Después tenemos 5x al cuadrado menos 6x más 4. Con esos términos, nosotros vamos a anotar en una tabla los coeficientes, los números que acompañan a los x. En nuestro caso sería 2, 0, menos 5, vamos a respetar el signo, menos 6 y 4. Y de acá vamos a hacer una tabla. Como nosotros estamos dividiendo este polinomio por x menos 3, acá en este extremo nosotros vamos a escribir el 3. Si fuera x menos 5, anotaríamos 5. O si fuera x más 2, anotaríamos menos 2. Pensemos que es algo de la forma x menos algo, algún número. Ese número es el que nosotros anotamos acá. Después de tener nuestra tablita, tenemos que completarla. Como una pequeña observación, a veces este número 3 no lo escriben al lado derecho, sino que lo escriben al lado izquierdo. Ese equivalente es el mismo desarrollo. Nosotros vamos a completar nuestra tabla. En la primera posición acá abajo no vamos a anotar nada. Voy a dejar ahí un asterisco que es una posición vacía. De aquí en adelante, sumamos estos dos términos y los multiplicamos por el número que está acá, en este caso 3. Así que nos daría 6. Mismo proceso. Sumamos y multiplicamos por este número. Sumamos y multiplicamos por este número. Sumamos, nos quedarían 33 y ahí estamos. Ahora que tenemos completa nuestra tabla, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a sumar los términos hacia abajo. 2, 6, 13, 33 y 103. Estos números me van a indicar ahora la división que nosotros acabamos de hacer. Entonces, ¿qué nos dice estos números que están acá abajo? Nos están diciendo directamente. Nuestro P de X ahora es X menos 3, que es parte del divisor. El cociente son estos primeros números. Y es el resumen de la misma forma que nosotros hicimos acá. Entonces, en este caso sería bajándole un grado. Siempre bajándole un grado porque al dividir ya estamos factorizando por un x. Entonces acá nos quedaría 2x al cubo, después viene el 6, más 6x cuadrado, después viene el 13, más 13x, más 33 y listo. Y este último término que aparece acá es lo que nosotros conocemos como resto. Así que acá nos quedaría más 103. Y ahí está. Esta es la nueva forma de dividir, distinta a la que nosotros vimos la clase pasada. Esta es la división sintética o regla de Ruffini. Solo se puede utilizar cuando estamos dividiendo por x menos un número.
No puede estar dividiendo por x cuadrado o por x cubo. En ese caso tendríamos que utilizar la otra división. Solo cuando tengamos x menos un número, vamos o podemos utilizar esta división. Probemos con el segundo ejemplo. Verificar que 2 es una raíz múltiple del polinomio. ¿Qué quiere decir que 2 sea una raíz? Quiere decir que nosotros vamos a poder factorizar nuestro polinomio p, este que aparece acá abajo, por x menos 2. Y como nos dicen que es una raíz múltiple, lo vamos a poder hacer varias veces. Entonces vamos a probar. Vamos a hacer la regla de la división. Vamos a hacer la división sintética con este polinomio, nuestro nuevo polinomio p. Ahí está nuestro polinomio. Lo vamos a dividir por x menos 2. Ese va a ser nuestro divisor. ¿Por qué x menos 2? Porque sabemos que 2 es una raíz, o eso es lo que queremos probar. Entonces, si 2 es raíz, significa que puedo dividir por x menos 2 y el resto, o sea, este último numerito de acá, nos debería dar 0. Así que vamos a probar con la división. Recuerden, para nuestra tabla anotamos los coeficientes del polinomio. De grado mayor a grado menor sería 1, menos 6, 11, menos 2, menos 12, 8. Hacemos la tabla. Y como estamos dividiendo por x menos 2, acá anotamos 2. X menos el número. Y vamos a completar. La primera posición la dejamos libre. De ahí en adelante, sumamos y multiplicamos por este número. Sumamos y multiplicamos por el número. Y ahí fuimos completando. Vayan verificando. Si yo sumo estos dos términos, nos da menos 4. Por 2, menos 8. Vamos a otro. Por ejemplo, acá. Si sumamos estos dos términos, nos da 4. Por 2, 8. Si sumo estos dos, nos da menos 4. Por 2, menos 8. Luego de completar esta parte, sumamos hacia abajo. Y efectivamente acá el resto nos dio 0. ¿Qué quiere decir esta parte? Que nuestro polinomio p ahora se puede escribir como x menos 2 por. Recuerden, estos números nos indican lo mismo que nos indicaban acá arriba estos números de la tabla, pero bajándole un grado al polinomio. Si partimos con x a la quinta, acá vamos a partir con x a la cuarta, porque factorizamos ya por un x. Y ahí está. Acabamos de obtener que x menos 2 es factor. Lo puedo factorizar de este polinomio p, o sea, es una solución. ¿Cómo yo demuestro que es una raíz múltiple o una solución múltiple? Voy a tener que hacer el mismo proceso de la división sintética, pero ahora con este nuevo polinomio, con este resultado que nos dio acá. Vamos a probar. Entonces, para este nuevo polinomio, vamos a hacer nuevamente la tabla. Y nuevamente vamos a poner el 2 ahí, porque nuevamente vamos a intentar factorizar por x menos 2. Y completamos. Primera posición nada, de ahí sumamos por 2. Sumamos por 2. Sumamos por 2 y sumamos por 2. Y después de que terminamos esto, sumamos todo hacia abajo. Nuevamente, el resto nos dio 0. Así que
efectivamente x menos 2 lo puedo volver a factorizar de acá. Y nos quedaría este x menos 2 original. Ahora del azul, nuevamente sacamos un x menos 2 y el nuevo polinomio, recuerden, tiene un grado menos que este x a la cuarta. O sea, tendríamos x al cubo menos 2x cuadrado menos x más 2. Y podríamos volver a hacer este desarrollo. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer ahora con este último polinomio? Entonces, ya hicimos nuestra división dos veces, la vamos a hacer una vez más. Ahora con este polinomio cúbico, que tiene coeficientes 1, menos 2, menos 1, 2. Notemos que los números que yo estoy anotando son los mismos que están acá arriba en el resultado. De hecho, podríamos completar la tabla ahí mismo. Y ahí estamos. Vamos a completar ahora. Primera posición nada, sumamos por 2. Sumamos por 2 y sumamos por 2. Después sumamos hacia abajo y listo. ¿Qué nos quedó? ¿Qué nos va quedando? Nuestro polinomio p de x es de la forma x menos 2 por x menos 2, y voy a utilizar el último color, por x menos 2, que sería este, y el resultado que nos dio acá, que sería, si estábamos con x al cubo, bajamos un grado. X al cuadrado más 0x menos 1. Y listo. Y ahí tenemos completa nuestra factorización de p. P finalmente es de la forma x menos 2 al cubo, estaba 3 veces, por x menos 1, x más 1. Entonces, efectivamente, 2 es una raíz múltiple del polinomio p, está repetida 3 veces como solución. Y ahí está. Esa sería nuestra práctica de la división sintética. Definición. Si consideramos un cuerpo K con la suma y la multiplicación, vamos a decir que este conjunto es algebraicamente cerrado si todos los polinomios de grado mayor o igual a 1 tienen al menos una solución en este mismo conjunto. De acá notamos que, por ejemplo, si consideramos los reales como cuerpo, los reales con la suma y la multiplicación no son algebraicamente cerrados. De hecho, nos dan un ejemplo, nos dicen x al cuadrado más 1. X al cuadrado más 1 es un polinomio con coeficientes en los reales. ¿Qué quiere decir eso? Los números que acompañan a los x y el término libre son reales, no son imaginarios, por ejemplo. Este, que es un polinomio de grado 2, no tiene raíces en los reales, así que los reales no son algebraicamente cerrados. Tenemos este ejemplo de un polinomio que no tiene soluciones en los reales. Además, como observación, vamos a decir que este cuerpo es algebraicamente cerrado si y solo si todos los polinomios de grado n tienen exactamente n raíces, salvo multiplicidad. ¿Qué quiere decir salvo multiplicidad? Como el ejemplo que vimos antes. Teníamos que el 2 era solución 3 veces. O sea, para nosotros lo contamos como 3 soluciones. Ahora sí, el teorema fundamental del álgebra nos dice: el conjunto de los complejos es algebraicamente cerrado. ¿Por qué? Todos los polinomios de grado mayor o igual a 1 tienen al menos una raíz, una solución imaginaria. Recuerden que para nosotros los reales están contenidos en los complejos. Así que polinomios de este estilo tienen soluciones en los complejos, o polinomios como el que nosotros vimos acá, que tienen soluciones reales, también tienen soluciones en los complejos. Como proposición, esto nosotros lo vimos en la clase pasada.
pero lo retomamos acá. Si consideramos un polinomio con coeficientes en los reales, tal que z, algún imaginario, es raíz o solución de nuestro polinomio p, entonces su conjugado también es raíz o solución. De hecho, esto nos dice que si nosotros consideramos un polinomio con coeficientes en los reales de grado n, entonces lo vamos a poder factorizar siempre como x menos x1 menos x2 y así, con x1, x2, xy, soluciones de nuestro polinomio, pero también lo podemos factorizar como esta multiplicación de cuadráticas. Estas son cuadráticas irreducibles que en general tienen solución en los complejos. Y de acá sale la idea de que tenemos solución un complejo y su conjugado. De acá nosotros nos tenemos que acordar, por ejemplo, si consideramos x cuadrado más alfa 1x más beta. Si esta cuadrática es irreducible, significa que su discriminante es negativo. Cuando nosotros intentamos calcular las soluciones de la forma menos alfa 1 más menos la raíz cuadrada de alfa 1 al cuadrado menos 4 por 1 en este caso, por beta 1 sobre 2. Estamos pensando en las soluciones de una cuadrática. Estas soluciones, si se fijan, este número que está acá, el discriminante, como nuestra cuadrática es irreducible, debería ser menor que 0. O sea, nos va a dar un imaginario. Y acá tenemos número real más imaginario, número real menos imaginario. Y ahí tenemos z y z conjugado como soluciones de este polinomio. Entonces, en resumen, nuestros polinomios con coeficientes en los reales siempre pueden ser factorizados como factores lineales elevado a la algo, como en el caso del ejemplo que vimos antes, por factores cuadráticos irreducibles, que de ahí vienen nuestras soluciones imaginarias. Teorema del resto. Si consideramos un polinomio P perteneciente a k de x y algún número a, también perteneciente a k, el resto de dividir el polinomio P por x menos a es P de a. ¿De dónde viene esta idea? Recordemos nosotros que por la división tenemos que un polinomio P de x al dividirlo por x menos a o por divisor es divisor por cociente más resto. En este caso en particular estamos dividiendo por x menos a, el cociente más el resto. ¿Qué es lo que pasa? Que de acuerdo a lo que nos dijo el algoritmo de la división, el resto, este polinomio que está acá, tiene que tener un grado menor, menor estricto que el divisor. Si nuestro divisor es x menos a, un grado menor significa que este resto en realidad es un número. No es un polinomio, no tiene x, es solamente un número. Con esa idea, uno dice, ok, nuestro polinomio está quedando de la forma. Y acá le voy a poner número, porque es un número, no sé cuál es. Tal como nos dijeron acá, podemos evaluar en A, P de A. Si nosotros evaluamos P de A, sería A menos A por Q de A, más este número que no sé cuál es. A menos A es 0, y de ahí nos queda que el resto, que es este número, es P de A. Y ahí nos quedó. Entonces, cuando nosotros queramos dividir un polinomio por x menos a, P de a es lo mismo que calcular el resto de la división. Teorema del factor. Un polinomio P de x es divisible por x menos a si y solo si P de a es igual a 0. Esto es, de acuerdo a lo que nosotros vimos en el teorema anterior, el resto.
Entonces, P de X es divisible por X menos A si es que el resto de la división nos da 0. Esa es la idea. La demostración nos dice, bueno, supongamos que P es divisible por X menos A. Si P es divisible por X menos A, se puede factorizar de esta forma. X menos A por otro polinomio, un cociente. Eso quiere decir que A es raíz del polinomio, efectivamente. ¿Por qué? Porque si evaluamos en A, nos va a dar 0. O porque estoy factorizando por X menos A, que ya es una raíz. Esa es una definición. Para el otro lado, por el sí solo sí. Si A es raíz de nuestro polinomio, entonces se puede escribir como X menos A por cociente. Eso quiere decir que P es divisible por X menos A. ¿Por qué? Porque lo pudimos factorizar de esta forma. Ya ahí está. Esto, recuerden, tiene mucha relación con el teorema que acabamos de ver. Ahora, como corolario o consecuencia, el polinomio P con coeficientes en los reales y grado n tiene a lo más n raíces en los reales. ¿De dónde viene? De esta factorización. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si yo tengo un polinomio de grado 3, voy a tener a lo más 3 soluciones reales. Si tengo un polinomio de grado 5, voy a tener a lo más 5 soluciones reales. Puedo tener menos, porque pueden existir soluciones imaginarias, pero no puedo tener más. Un polinomio de grado 2, por ejemplo, no puede tener 5 soluciones. Eso no va a pasar. Eso es lo que nos dice es corolario. Veamos una pequeña aplicación de los teoremas que acabamos de ver. Si consideramos este polinomio P, podemos hallar P de menos 2 y P de menos 4 de dos formas distintas. P de menos 2 es exactamente lo mismo que evaluar todas las X con menos 2. O sea, 4 por menos 2 a la cuarta, 10 por menos 2 al cubo, 19 por menos 2 más 5. Y eso está súper bien. Esa es una forma de hacerlo. Pero tal como vimos nosotros arriba, dos teoremas arriba, P de menos 2 es lo mismo que el resto de dividir nuestro polinomio P por X más 2. En este caso sería P de X sería X más 2 por algún cociente más el resto. ¿Sí? Solo estamos recordando el algoritmo de la división. P de menos 2 en este caso sería este resto. Así que, para practicar nuestra división sintética, lo vamos a hacer de esta forma. Vamos a dividir nuestro polinomio P por X más 2. Recuerden que sería X menos menos 2. Por eso queda más 2. Y vamos a ver cuánto nos da el resto y ahí vamos a obtener la respuesta. Entonces, anotamos los coeficientes de nuestro polinomio de grado mayor a grado menor, anotándolos todos. El de x a la cuarta, el de x al cubo, el de x al cuadrado. Como no hay x al cuadrado, suponemos que va multiplicado por un 0. El de x y el término libre. Hacemos la tabla, completamos acá y ahora solo nos falta completar esta tablita. Sumamos por este número. Sumamos por el número. Y luego sumamos hacia abajo. Y listo. El resto, este numerito que nos dio acá, es lo que nos dice cuánto vale P de menos 2. Así que en nuestro caso, desarrollar esto o hacer esta división, de todos modos me entrega que P de menos 2 es menos 49.
Y ahí tenemos la respuesta. Probemos con p de menos 4. Entonces, p de menos 4 es el resto de dividir nuestro polinomio p por x más 4. Así que vamos a hacer nuestra tablita. Pero ahora vamos a anotar acá menos 4. Y vamos a hacer el mismo desarrollo. Y finalmente sumamos hacia abajo. Y ahí estamos. Este último número, que recordemos indica el resto, es p de menos 4. Y ahí tenemos los valores. Este ejercicio también lo podríamos haber realizado acá, como acá arriba, evaluando directamente en el polinomio. Pero esta es una alternativa. Cualquiera de las dos formas está bien. El ejemplo 2 lo vamos a dejar de tarea para que practiquen la división sintética o alguna otra forma que quieran resolver. ¿Qué deberíamos hacer? Nos dicen, este polinomio, lo vamos a considerar, ¿es x menos 3 un factor? Bueno, podemos probar si es que se puede factorizar o podemos probar si es que al dividir nuestro polinomio por x menos 3 nos da resto 0. Eso es lo que nosotros tenemos que comprobar en ese ejercicio. Localización de raíces de polinomios. Definición. Si consideramos un polinomio p con coeficientes en los reales, escrito de manera ordenada en orden decreciente por grado, o sea, de grado mayor a grado menor, vamos a decir que existe una variación de signo si dos términos consecutivos tienen signos opuestos. O sea, escrito nuestro polinomio, pasamos desde un término a otro de más a menos o de menos a más. Con esa idea tenemos nuestro teorema de los signos de Descartes. ¿Qué nos dice? Si nosotros consideramos un polinomio p con coeficientes en los reales, el número de ceros positivos, contando cada uno según su multiplicidad, es igual a la variación de signos de p o menor que esta en un número par. Vamos a ver qué significa eso. Vamos a probar con estos dos ejemplos. Ejemplo 1. Entonces, nosotros anotamos nuestro polinomio p de grado mayor a grado menor. Y nos vamos fijando de acá hasta acá, o de acá hasta acá, o de acá hasta acá. Cuando hay variación de signo, de positivo a positivo, no hay. De positivo a negativo, acá tenemos un cambio de signo. ¿Por qué? Porque pasamos del 2x al cuadrado, que era positivo, al menos 13x. Cambiamos signo. Ahora, del menos 13x al 10 también hay un cambio de signo. Así que tenemos dos variaciones. ¿Qué quiere decir esto? De acuerdo a la regla de los signos de Descartes, hay dos variaciones de signo. Esto nos dice, las variaciones de signo son iguales a el número de ceros positivos. Entonces tenemos p de x tiene dos variaciones de signo, dos soluciones positivas. Bueno, posiblemente no es que tenga dos. Pero me dicen además que puede tener el mismo número de la variación de signo o menor que esta en un número par. O sea, yo voy descontando 2. 2 menos 2, 0.
tiene 2 o 0 soluciones positivas. Esas son nuestras opciones. Este polinomio cúbico o tiene 2 soluciones positivas o tiene 0 soluciones positivas. Eso es lo que nos indica este primer punto del teorema de los signos de Descartes. Probemos con el siguiente punto. Nos dice, el número de ceros negativos, o sea, de soluciones en los reales negativos, contando su multiplicidad, es igual a la variación de signo de p de menos x. Bueno, necesito p de menos x primero. P de menos x significa que todas las x las voy a cambiar por menos x. Menos x al cubo, menos x al cuadrado, menos x más 10. Menos x al cubo sería menos x al cubo. Se respeta el signo. Este, como está al cuadrado, nos va a quedar positivo igual. Menos con menos nos queda más. Y listo. Acá nosotros nos vamos a fijar nuevamente en las variaciones de signo. De acá hasta acá, de acá hasta acá y de acá hasta acá. Negativo a positivo, acá tenemos una variación de signo. Positivo a positivo no, positivo a positivo tampoco. Entonces, P de menos X tiene una variación de signo y esto nos indica que el polinomio, el original, P de X, tiene una solución negativa. Acá, además nos dicen, tenemos el número de ceros es igual a la variación de signos o menor que este en un número par. Sería, a este 1 yo le podría descontar 2, pero en realidad yo no puedo tener menos 1 solución negativas. Así que en este caso nosotros nos aseguramos que nuestro polinomio P tiene una solución negativa. En las soluciones positivas no sabemos, podemos tener 2 o podemos tener 0. Entonces, vamos a practicar con nuestro ejemplo 2 para ver nuestras variaciones de signo. Entonces, acá consideramos nuestro polinomio P de X. Ahí lo tenemos. Y nos fijamos que vamos pasando de grado mayor a grado menor. No importa que no tengamos el x al cubo en este caso, solo que estén ordenados de mayor a menor. Entonces pasamos acá, de acá a acá, y listo. De acá a acá no hay variación de signo. Segundo paso, tenemos una variación de positivo a negativo. Después de negativo a positivo, ¿sí? Y de positivo a negativo también. Entonces, tenemos tres variaciones de signos, lo que nos indica que nuestro polinomio tiene tres soluciones positivas o puede tener tres soluciones positivas. Ahora, que no se nos olvide que son 3 igual a las variaciones y podemos ir descontando un número par, o sea, descontamos 2 o 1. Y no puedo volver a descontar 2, así que lo dejamos así. Entonces tenemos 3 o una solución positiva. Esas son nuestras posibilidades para este polinomio. Veamos el segundo punto. P de menos x, reemplazo todas las x por menos x. Ahí estamos. Veamos las variaciones de un término al otro. Acá sí tenemos una variación de signos de positivo a negativo, de
de negativo a positivo, de positivo a negativo también, negativo a negativo no, negativo a negativo tampoco. Entonces tenemos dos variaciones de signo, lo que nos indica que nuestro polinomio P original tiene dos soluciones negativas y si descuento 2 o 0. Soluciones negativas. Ahí estamos. Estas son posibilidades que nos pueden ayudar a encontrar soluciones. Nos pueden ayudar a ver, por ejemplo, dónde tengo que mirar, en los positivos o en los negativos. Acá, esto de las variaciones y descontar un número par nos indica que, por ejemplo, solo por ejemplo, si yo encontraba 5 variaciones, significa que tengo 5 posibilidades de solución, o positiva o negativa. Pero como tengo que ir descontando, descuento 2 o 3 y puedo descontar nuevamente 2 o 1. Entonces, si llego a tener 5 variaciones de signo, esto nos indica que tenemos o 5 o 3 o una solución, o en los positivos o en los negativos, dependiendo de cuál esté desarrollando. Eso nos indican esos números. Tenemos que ir descontando cada vez 2 en 2 hasta llegar o a 1 o a 0. Teorema. Otro teorema que nos ayuda a la localización de raíces. Nos dice, si tenemos un polinomio con coeficientes en los reales y pasa que P de A por P de B es menor que 0, entonces existe una raíz real de nuestro polinomio entre A y B. Esto nos puede recordar el teorema del valor intermedio. ¿Qué nos dice? Acá solo vamos a probar con una idea. Por ejemplo, de nuestro polinomio P, esto es solo un ejemplo, vamos solo a probar la idea de este teorema. Entonces, por ejemplo, nosotros acá, solo por evaluar algo sencillo, podemos evaluar P de 0, que nos daría 10. Y listo. Podríamos nosotros evaluar P de menos 10, solo por probar. Nos quedaría menos 1000 más 200 más 130 más 10, que esto es negativo, ¿sí? Entonces, ¿qué nos está diciendo esto? Cuando nosotros graficamos, nuestro polinomio P sabemos que en 0 vale un positivo, vale 10, en menos 10, digamos que está por acá, es algún negativo, no lo calculé en específico, pero sé que es un negativo. Como nuestro polinomio es continuo, como todos los polinomios, debe existir este punto de acá, que es solución de nuestro polinomio, es una raíz. Si yo evalúo justo en ese punto, nuestro polinomio nos va a dar 0. Eso es lo que quiere decir nuestro teorema que aparece acá, el primero. De hecho, algo que se utilizaba antes era ir probando con distintos valores para ir acotando dónde podría estar nuestra solución. El segundo teorema, que son las raíces racionales de un polinomio, nos dice, si nuestro polinomio si nuestro polinomio tiene coeficientes en los enteros, no en los reales, y si esta fracción propia es raíz o solución de nuestro polinomio P, se cumple que C divide A sub 0 y D divide A sub n. Con A sub 0 el término libre de nuestro polinomio y A sub n el término de grado mayor. Vamos a probar acá con estos valores. Entonces, para el segundo teorema, uno dice, ok, si este polinomio que tiene coeficientes enteros llega a tener una raíz racional, que puede ser 1, 2, 5 medios, números de ese estilo, entonces se divide al término libre. Uno dice, bueno, de 10, ¿cuáles son los divisores de 10?
Bueno, el 10, el 5, el 2 y el 1. Y los consideramos como positivos y negativos. Ahí tenemos todos los divisores de 10 del término libre. Ahora del término mayor, el a sub n. ¿Cuál es nuestro a sub n? 1. Los divisores de 1 son más menos 1. Con estos dos nosotros podemos decir posibles soluciones de nuestro polinomio P van a ser de la forma más menos 10 dividido en 1, más menos 5 dividido en 1, más menos 2 dividido en 1 y más menos 1. Y ahí nosotros podemos ir probando. Acá, por ejemplo, nosotros sabemos que existe una solución entre 0 y menos 10. Así que de seguro alguno de estos negativos es solución, sin incluir el 10, por supuesto. ¿Cómo nosotros podemos averiguar cuál de estas es solución? Con la división sintética podemos decir, vamos a traspasar esto a una tabla y vamos a probar, por ejemplo, con el menos 2, solo por probar. Eso quiere decir que nosotros estamos considerando el dividir por x más 2 nuestro polinomio. O sea que el menos 2, ese punto rojo que esté ahí, sería el menos 2. Vamos a probar. Recuerden que en la primera posición no va nada. De ahí en adelante. Bueno, efectivamente acá no nos dio que x más 2 es factor o que menos 2 es solución. ¿Por qué? Porque acá el resto no nos va a dar 0. Bueno, no importa, vamos a descartar el menos 2. Vamos a probar, por ejemplo, con el menos 5. Yo voy a reutilizar mi tabla. Y vamos a considerar ahora no el menos 2 porque no nos servía, pero el menos 5. Imagino que esa será la solución. Y completamos nuestra tabla. Y ahora sí. Fíjense que acá, cuando hagamos la suma, nos va a quedar 0, o sea, resto 0. ¿Qué quiere decir eso? Que x más 5 sí era factor de nuestro polinomio. Así que efectivamente, estábamos con una solución entre el 0 y el menos 10, justo al medio. Vamos a ver cuánto nos da esta división para poder hacer una factorización. Entonces, de acá tenemos nuestro polinomio P. Ahora se escribe como x más 5 por, y como era polinomio cúbico, le voy a bajar un grado y voy a anotar estos coeficientes. Ya ahí estamos. Como este resultado es una cuadrática, nosotros ya sabemos factorizarlo. En caso de que no sepamos, podríamos nuevamente hacer este desarrollo, buscar cuáles son las posibles soluciones de este polinomio cuadrático utilizando este teorema. De todos modos, acá como ya nosotros sabemos, podemos factorizar. Y ahí tenemos la factorización. Notamos que tenemos una solución negativa, menos 5, y dos soluciones positivas, 1 y 2. De hecho, 1 y 2 estaban acá como posibles soluciones. Y de acuerdo a lo que nosotros vimos de la regla de los signos de Descartes, también se cumple lo que habíamos dicho. Se cumple que tenemos una solución negativa y 2 o 0 soluciones positivas, en este caso 2. Así que se cumple todo lo que nosotros ya vimos hasta el momento. Teorema. Seguimos con nuestras localizaciones de raíz. Si tenemos un polinomio, recuerden que esta es otra forma de escribir polinomios, tal que el término de grado mayor
el término de grado mayor es positivo y todo el resto de los términos, incluyendo ese, son reales, entonces vamos a tener una forma de determinar más o menos dónde están localizadas nuestras raíces. Si P lo dividimos por X menos R, utilizando la división sintética, la de Ruffini, la que vimos en la clase de hoy, vamos a ver dos cosas. Vamos a ir haciendo para leer bien el teorema, los vamos a hacer con este polinomio que ya conocemos bien. Recordemos que nuestras soluciones eran -5, 1 y 2. Así que vamos a hacer una división por ahí. Nosotros vamos a pensar que no conocemos las soluciones, sino que vamos a aplicarlo acá directamente. Entonces, haciendo la división sintética, vamos a dividir por x menos r y vamos a ver si este r era positivo y todos los números de la última fila del cociente y del resto son positivos, entonces todos los ceros, las raíces, las soluciones de nuestro polinomio satisfacen que son menores que ese número. Así que vamos a probar. De nuestro polinomio P, anotamos. Por ejemplo, nosotros que ya sabemos que 1 y 2 son las soluciones positivas, vamos a dividir por x menos 5, solo para probar. Y completamos nuestra tabla. Ahí completamos. Vamos a sumar ahora. ¿Qué pasó? Que todos los números de nuestra última fila, recuerden que estos son los números del cociente y el del resto, a eso se refiere esto, son todos positivos, entonces nosotros podemos asegurar que todas las soluciones de nuestro polinomio P son menores o iguales a 5. Ahí está. Eso es lo que nos dice esta primera idea. Al hacer la división, si toda esta última fila son positivos y ese 5 que está ahí también era positivo, porque podría haber sido 7, 10, 8, menos 5, por ejemplo. Bueno, si era positivo y toda la última fila es positiva, entonces las soluciones de nuestro polinomio son menores o iguales a este numerito. Veamos el segundo. Si ese número era negativo, como -5, -10, y todos los números de la última fila alternan signo, vamos a ver eso, entonces las soluciones satisfacen que son mayores que ese número. Vamos a hacer la misma idea. Vamos a anotar nuestro polinomio, la tabla, y vamos a probar, por ejemplo, solo estamos probando con -10. Nosotros, recuerden, ya sabemos que las soluciones son -5, 1 y 2. Pero estamos probando para ver si se cumple o no este teorema. Entonces, sumamos por -10. Y ahí estamos. Y sumamos hacia abajo. Y listo. Fíjense, nuestra última fila, la del cociente, y el resto alternan signo. O sea, pasamos de positivo a negativo a positivo a negativo, o podría ser al revés también. En caso de que nosotros por acá entre medio tuviésemos un 0, esto lo estoy inventando, digamos que en vez de tener ese 67, tuviésemos un 0. Este 0 cuenta o como positivo o como negativo de acuerdo a lo que nosotros necesitemos. Entonces, este cambio, estos últimos números que van alternando de signo, nos van a decir que
todas las soluciones de nuestro polinomio P son mayores o iguales a -10. Y ahí está. Esa es la idea de este último teorema, que nos puede ayudar a acotar entre dónde podemos encontrar nuestras soluciones. Entonces, solo para retomar un poco, la regla de los signos de descarte me va a ayudar a ver dónde tengo que mirar las soluciones, o en los positivos o en los negativos, y aproximadamente cuántas soluciones positivas o negativas podemos tener. El teorema del valor intermedio también me puede ayudar a localizar raíces. El teorema de las raíces racionales nos dice qué números en específico podríamos mirar. Esto es solo en caso de que nuestro polinomio tenga raíces racionales. Si por ahí tuviera solo raíces imaginarias, bueno, no nos va a servir mucho. Y por último, este teorema nos va a decir en qué intervalo podemos mirar. Nosotros de a poco podemos ir haciendo esta división y acotando. En vez de, por ejemplo, probar con el 5, probar con el 2, con el 3. O en vez de probar con el -10, probar con el -8, el -7 y así. Ir acortando nuestro intervalo. Y la parte de ejercitación que queda de práctica.